Manteniéndose como líder de las altas esferas del poder de la Federación Rusa desde 1999 y conocido como el zar de la era moderna, Vladimir Putin se posiciona como el hombre más poderoso del mundo desde 2013, según la revista Forbes, desplazado solo algunos años por su contraparte China. Y el día de hoy Curiosity GIO trae para ti la historia de este sigiloso personaje que con una aprobación del 76% podría extender su mandato hasta 2036. Comenzamos. Vladimir Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, la actual San Petersburgo. Hijo de un oficial retirado, según BBC News, vivió humildemente en un apartamento compartido con otras dos familias. Sufrió una niñez de pobreza y escasez de alimentos en donde sus dos hermanos murieron a muy temprana edad. Ingresó en 1970 a la Facultad de Derecho de la Universidad de Leningrado, en donde se graduó con honores en 1975. Al salir fue reclutado por la KGB, la Agencia de Inteligencia y Policía Secreta de la Unión Soviética, y enviado a la antigua República Democrática Alemana, en donde contrajo matrimonio en 1983. Volvió a su país hasta 1989 tras la caída del muro de Berlín, y renunció a la agencia en 1991. Es decir, trabajó 16 años como espía. Su carrera política inicia justo después de la renuncia, con el puesto de presidente de Relaciones Exteriores de San Petersburgo. En 1994 fue nombrado vicealcalde primero también de San Petersburgo. En 1995 saltó a la política nacional como vicedirector de gestión de bienes de la administración de Moscú. Posteriormente recibió el cargo como primer ministro nombrado por el propio Boris Yeltsin, presidente en turno. El 31 de diciembre de 1999 repentinamente renunció Boris Yeltsin. Así fue como Putin, a la edad de 48 años, asumió la jefatura interina del gobierno de la Federación Rusa, y en mayo del 2000 se convierte en presidente electo. Los oligarcas rusos pensaron que se trataba de un hombre de carácter moldeable, pero pronto supieron que estaban muy equivocados, pues al momento de posesionarse inmediatamente comenzó a crear un poder central dirigido únicamente por la presidencia. Para ello mandó suprimir o modificar las leyes que no estuvieran en sintonía con las federales, y arremetió contra las televisoras, según él, en su lucha contra un manejo efectivo de la información. Pero, en realidad, el trasfondo de esta lucha era para inflar los índices de su popularidad, proyectar una buena imagen y, por supuesto, para señalar a los enemigos del Estado. Por ejemplo, el canal independiente NTV de Vladimir Gutsinski, que en 2000 tenía una audiencia de 100.000 millones de televisores y la cobertura de un 70% del territorio ruso, siendo su propietario acusado de malversación de fondos y apresado. Otros casos similares fueron los de Mikhail Khodorkovsky, magnate petrolero exiliado a Suiza, y el empresario Boris Berezovsky, también exiliado y encontrado muerto en circunstancias sospechosas en Reino Unido. En 2007 fue nombrado Persona del Año por la revista Time. En 2008 terminaron sus dos periodos presidenciales. Según la Constitución rusa, no debe reelegirse por más de 2 periodos consecutivos. Por esa razón, ahora fungió como primer ministro. Pero estratégicamente colocó a Dmitry Medvedev en la presidencia con la encomienda de modificar la Constitución para cambiar el periodo para jefes de Estado de 4 a 6 años. Ya con el arreglo constitucional hecho, regresa Putin a la presidencia en 2012. En 2014 se divorcia de su esposa. Poco después se le asocia sentimentalmente con la gimnasta Alina Kabayeva. En cuestiones militares, la Federación Rusa posee el segundo ejército más grande del planeta y en 2014 participó en la guerra contra Ucrania, con la excusa de proteger a los ciudadanos rusos que viven ahí. Posteriormente, en 2015, apoyó a Siria bajo el argumento de combatir a la organización terrorista del Estado Islámico. Marzo de 2018 fue el año en que Vladimir Putin llamó la atención del mundo con un video donde mostró el nuevo armamento ruso, en donde incluyó desde misiles intercontinentales hasta cohetes hipersónicos con rayos láser. Según Putin, fueron creados en respuesta a la salida unilateral del Tratado de la Defensa Antimisiles por parte de Estados Unidos. Según analistas políticos, Vladimir Putin es un hombre calculador que se ha esforzado por crear la imagen de una gran Rusia, fomentando el nacionalismo. Para ello se apoya en el poder militar y religioso. Este último le da un mayor respaldo popular. En su afán por postergarse en el poder, modificó la Constitución de acuerdo a sus intereses, el pasado enero de 2020.
En una primera reforma limita la supremacía del derecho internacional, esto con el fin de evitar sanciones cuando no acate las disposiciones de ese nivel. En la segunda reforma corrigió las normas que prohíben a un presidente permanecer en el poder por más de 2 periodos consecutivos, y la tercera fue la de impedir que una persona nacida en el extranjero pueda postularse para presidente de esa nación. Las 3 reformas fueron puestas a votación, pero un grupo reducido de opositores sostuvo que hubo muchas irregularidades en ello y que incluso antes de la votación ya se encontraba la Carta Magna modificada en venta en cualquier librería de Moscú. Su gabinete entero renunció, incluido el primer ministro Dmitri, como consecuencia de esas 3 reformas. No se sabe si lo hicieron por protocolo, como protesta o por puro teatro. Lo cierto es que unas horas después de la renuncia nombró a Medvedev vicepresidente de seguridad, uno de los organismos más importantes de ese país. Aún así, se les vende a los rusos la sensación de que viven en un país democrático, en donde todos participan y deciden, como en cualquier proceso político normal de los países con este sistema. Y quienes no le compran esta mentira corren el riesgo, como ya dijimos, de ser perseguidos o exiliados, como al parecer fue el caso de Alexei Navalny, quien en agosto de 2020 fue envenenado. Por fortuna, corrió con suerte y lograron estabilizarlo. El hecho no ha sido probado y el gobierno ruso lo niega rotundamente. En diciembre también del 2020 firmó una ley que le garantiza inmunidad vitalicia para él y su familia. Dicha ley lo convierte en senador de por vida y lo libera de investigaciones, allanamientos y arrestos por el resto de su vida. Y esta es la breve historia pública de un personaje extraordinario que logró someter con su propio consentimiento al país más grande del mundo, en donde 3/3 partes de sus habitantes creen que no hay Rusia sin Putin. Si te gustó el video, dale like o si lo prefieres suscríbete. Subimos videos semanalmente. ¡Hasta la próxima!